Buenos días, bienvenidos a este curso preparado para incrementar la productividad en el trabajo diario. Es un curso de nivel intermedio de Excel. Primero vamos a ver el contenido de este curso. Este contenido muestra que el curso va a estar dividido en 4 sesiones. La primera sesión va a estar dedicada a un poco hablar de las generalidades de Excel a través de los datos que compone o que se pueden aplicar en Excel, los formatos de datos y las funciones. Es una parte un poco básica que nos va a servir para poder seguir adelante con herramientas un poco más avanzadas. La sesión 2 está compuesta por el desarrollo de tablas, gráficos dinámicos y macros de Excel. La sesión 3 va a ser la construcción ya un poco más compleja de un reporte integrado. Estamos previendo hacer ventas, inventarios en Excel y vamos a analizar, dependiendo de cada caso, qué tipo de reportes integrados serían los más necesarios para cada caso. Y la sesión 4 va a ser un examen práctico de todo lo aprendido en este curso. Empecemos con esta sesión. La sesión está denominada Datos de Excel, formato de datos y funciones. Como ustedes saben, Excel es una aplicación creada para el manejo de distintas operaciones dentro de lo que son operaciones con datos. La funcionalidad de Excel ha hecho que esta aplicación se utilice, o este software se utilice en muchos tipos de trabajo. Es una aplicación muy versátil y cada día que ha ido desarrollando distintos tipos de funciones, se ha ido haciendo más compleja cada vez. Entonces, al mismo tiempo es muy necesaria, pero al mismo tiempo llega a ser muy compleja, principalmente para aquellos que no hemos tenido una preparación tal vez desde el colegio, en la universidad. Se va haciendo más complejo, ¿no? Entonces es necesario ir actualizando estos conocimientos. Conforme van avanzando los años, van desarrollándose nuevas herramientas, nuevo tipo de utilidades en esta aplicación tan importante como es el Excel. Empecemos con lo siguiente. Vamos a analizar qué tipos de datos tiene Excel. Excel puede albergar, a través de sus casillas, que están divididas en columnas y filas, puede albergar lo que son las letras, los caracteres, ¿no? Las letras, los números. Entre los números existen números enteros y números decimales. Asimismo, los decimales pueden llegar a tener distintos tipos de redondeo de decimales, ¿no? que se aplican de distintas maneras de acuerdo a la conveniencia de cada usuario. Existen también los porcentajes, las monedas y otras unidades de medida que se pueden aplicar en el Excel. Vamos a analizar un caso en particular. Les voy a pedir que abran el ejemplo número 1. Tenemos en nuestra carpeta creada tanto para el curso de Excel en el Classroom o por medio del grupo de WhatsApp. Se les va a pasar el ejemplo 1, o se les ha pasado. Entonces les voy a pedir que lo abran. Este sería el ejemplo 1, donde ustedes van a poder verificar una base de datos de ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una base de datos de clientes, donde muestra el nombre del cliente, el teléfono, producto vendido, cantidad vendida, el precio unitario, el porcentaje, total sin descuento y total con descuento. Es un ejemplo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es analizar un poco los datos que incluyen esta base de datos. Sabemos que hay datos o bases de datos
que se componen por un montón de datos, también más sencillas, y todas nos sirven para operar y para guardar información de mucha importancia. Entonces es importante que mientras más datos van albergando, la información se hace más importante. Entonces el manejo de estos datos debe ser responsable, debe ser muy cuidadoso muchas veces, porque puede llevar a temas de tener que perder mucho tiempo en revisar dónde puede haber un error. Entonces es importante conocer los tipos de datos que se manejan aquí. Podemos ver en el caso del nombre de cliente, como les había indicado anteriormente, existen los datos que son letras. Si ustedes pueden verificar, tenemos aquí, en general vemos datos como son las letras y los números, ¿ya? Entonces una manera de identificar una letra y un número en cómo está reconocido en Excel es que las letras o los caracteres se alinean hacia la izquierda, automáticamente se alinean a la izquierda. Por ejemplo, esta base de datos de clientes, si se fijan, todos los nombres están alineados a la izquierda. En el caso de los números, se alinean a la derecha. ¿Ya? Entonces directamente aquí podemos ver que los números pueden ser operables y están alineados a la derecha. Pero ¿qué pasa en el caso de esta casilla que dice teléfono del cliente? Son números, pero están alineados a la izquierda. Es decir, y si se fijan, aquí sale un iconito que indica que hay un error. Entonces es que Excel ha reconocido que este número puede ser un teléfono, y al ser un teléfono no va a ser necesario hacer una sumatoria, por ejemplo, ¿no? de estos datos. Entonces los reconoce con cierta duda como que está almacenado como un texto. A nosotros como usuarios nos conviene que esto sí sea reconocido como un texto, porque no necesitamos hacer ningún tipo de operación. Es decir, si yo pongo una sumatoria de esta columna, en realidad no necesito obtener ningún dato, ¿no? Porque al final son números de teléfono. Entonces de esa manera es que Excel, si se fijan en esta sumatoria que acabo de hacer, no reconoce a ninguno de estos números de teléfono como un texto, y por eso la sumatoria sale como 0. En cambio, si hacemos lo mismo en esta otra casilla de cantidad que está en kilogramos, hacemos la autosuma, vemos que está seleccionada toda la casilla o todas las casillas, tenemos un dato que sería la sumatoria de todas las cantidades. Y también podríamos hacer otras operaciones, ¿no? Como hacer operaciones con otras columnas numéricas, podemos hacer también la obtención de promedios, podemos obtener también número máximo, número mínimo, distintos tipos de operaciones. Lo mismo en estas otras casillas, ¿no? Si reproducimos esta misma operación en las otras, vemos que sí va a reconocer como números, ¿no? En cambio aquí, las que son letras, vamos a obtener el dato de 0, ¿no? Entonces, otra manera de volver un dato numérico en un dato, en este caso, por ejemplo, quisiéramos que estas cantidades se reconozcan o no se reconozcan como números, sino como letras o caracteres, es añadiéndole un apóstrofe al inicio. Entonces este apóstrofe no se va a ver en el momento que se tenga que imprimir la hoja, y hace que el número se vuelva un carácter, ¿no? En este caso, pero hay que tener cuidado también, no podemos mezclar en una misma columna caracteres y letras y números. En algún caso puede que sí, pero en este caso no es necesario, ¿no? Entonces es una manera de hacer que el número se reconozca como un carácter. Y bueno, con lo que les decía, ¿no? Al añadirlo como un carácter, se ha alineado directamente al lado izquierdo. Bueno, lo siguiente que quisiera mostrarles es, tenemos en esta presentación ciertas cantidades, por ejemplo kilogramos, existe moneda, porcentajes y otras dos casillas, otras dos columnas de monedas. ¿Cómo hacemos para que por ejemplo estos números que representan a cantidades en kilogramos diga que son 3.66 kilogramos, ¿no? Entonces lo más fácil tal vez que uno podría pensar es añadirle esto 3.66 kilogramos, pero ¿qué va a pasar? Se va a volver
un carácter, ya no nos va a permitir obtener los valores, operar como un número, ¿no? Y va a haber un error. Entonces hay una manera de hacer que estos números se mantengan como números, pero muestren el carácter que necesitamos que aparezca, que es las unidades, en este caso kilogramos, ¿no? Una manera es damos clic con el botón derecho del mouse y entramos a formato de celdas. Aquí en formato de celdas tenemos distintos tipos de categorías, ¿no? Ya sea como número con decimales, si queremos que aparezca con 1, 2, 3 decimales, si queremos que use separadores de miles, en la parte de miles, si queremos que se muestre como moneda, en contabilidad también muestra distintos tipos de monedas, si queremos que se muestre como fecha, como hora, porcentajes, fracciones, como números, como nomenclatura científica o como texto especial y personalizada. Pero en este caso no tenemos o no he encontrado kilogramos. Entonces podemos añadir este carácter de kilogramos de la siguiente manera. Si nos vamos a la presentación, aquí tenemos una sintaxis, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar el texto de kilogramos después del número considerando dos decimales? La sintaxis que tendríamos que anotar sería 0,00 representa el número, ¿no? Queremos que el número se muestre el número entero seguido de dos decimales. Le damos un espacio, este guión bajo significa espacio, y entre comillas kilogramos, como queremos que aparezca, abrimos y cerramos comillas. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos la cantidad y vamos a ir a personalizada. Aparece este dato, lo borramos. Entonces hemos dicho, vamos a poner 0,00, el número que queremos que aparezca. Aquí en muestra ya podemos ver que ya va mostrándose el primer dato, que sería este 3.66, pero hemos dicho queremos que aparezca kilogramos. Le damos un espacio y entre comillas ponemos kilogramos, punto. Yo quiero que aparezca kilogramos, punto, con el espacio más. Y aquí en muestra podemos ver ya cómo va a salir el dato, ¿no? 3.66 kilogramos. Le damos a aceptar y vemos que todos los datos de esta columna van a aparecer en kilogramos. Podemos hacer la sumatoria, vemos si se ha mantenido como número. Sí, se ha mantenido como número y opera como tal, como número. Se mantiene como número, opera como número y muestra el carácter que queríamos, ¿no? Que aparezca todo en unidades, kilogramos. Haremos lo mismo con el caso de moneda. Seleccionamos los datos que queremos que aparezca como moneda. Le damos clic. Aquí tenemos una opción. En esta opción del inicio número tenemos algunas funciones que nos muestran, por ejemplo, algunas monedas que más se utilizan. Está bolivianos, inglés, Estados Unidos. A ver, seleccionamos esto, pero va a aparecer aquí al fondo, ¿no? Alineado a la izquierda, el signo de pesos, pero lo que yo quisiera es que salga USDT, USD, ¿no? de dólares. USD 17.03. Entonces no me gusta mucho este. Existen más formatos. Podría buscar aquí, pero a ver, sigamos con lo que habíamos visto de forma personalizada. Aquí sale automáticamente, lo vamos a borrar. Queremos que salga por delante el USD, entonces vamos a ponerle entre comillas en mayúscula USD y le voy a dar un espacio, comillas, y anotamos el número, ¿no? 0.00 o 0,00. Ya vemos que muestra el primer dato, ¿no? Cómo queremos que salga. Es como yo quiero que salga. Digamos que quiero que salga con un punto aquí. Entonces va a mostrar USD punto 17,03 dólares. Entonces le damos a aceptar y todos los datos se mantienen como números, están alineados a la derecha y llevan el símbolo de moneda, ¿no? Del USD.
Vamos bien. Lo mismo podríamos hacer con estas dos casillas para que todo se mantenga en el mismo formato. Podríamos hacer la misma operación, sin embargo, una forma de abreviar este paso es, ya se ha hecho todo ese procedimiento aquí en la primera casilla, lo que vamos a hacer es copiar formato con esta brochita del menú de inicio. Copiamos con esta brochita y vamos a pegar en todo lo que queremos que se aplique ese formato. Entonces nos hemos ahorrado el tiempo de hacer lo mismo, pero se mantiene el formato de número y como moneda, ¿no? Aquí había un dato escondido, las fechas, la ID de fechas y la fecha. Si se fijan en esta base de datos, las fechas aparecen como la fecha con guiones, el año, mes, día y la hora incluso, ¿no? Pero no queremos que salga así, queremos que salga como tradicionalmente, año barra mes barra día. Entonces seleccionamos y esto sí buscamos en menú formato de celdas. Aquí tenemos la opción de fecha, buscamos fecha y aquí está, puede ser día, mes, año, también año, mes, día. Creo que este es el más común, ¿no? Día, mes, año, y el año muestra completo o también puede ser abreviado. Vamos a escoger el completo, le damos clic en aceptar y ya está como reconocido como una fecha. Y tendríamos ya conocimiento de cómo se manejan estos datos. Bueno, sigamos adelante y vemos lo que es la validación de datos. ¿Qué es validar datos? Bueno, validar datos es una herramienta que sirve para controlar qué tipo de datos se pueden ingresar a una celda o grupos de celda. Por ejemplo, la validación de datos por rangos de fechas es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos bases de datos y vamos trabajando en estas, a veces podemos cometer un error en meter un dato y esto puede cometer o puede ayudar a que tengamos errores en los informes o en los reportes y tenemos que estar revisando toda la base de datos donde hay un error. A veces esto puede llevar a que tenga que revisar dato por dato, que tenga que revisar documentos escritos o impresos y es todo un lío, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar que se cometan estos errores, se tienen estas herramientas como es la validación de datos. Vamos a practicar con un ejemplo. Nos vamos a ir al mismo ejemplo 1. Abrimos la planilla del ejemplo 1 y bueno, veamos la orden que dice. Dice en la columna de cantidades, no permitir el ingreso de cantidades menores a 1 y mayores a 15 kilogramos, ¿no? Ese es el tema de la planilla que estamos trabajando. Supongamos que tenemos esa probabilidad de error, ¿no? Tenemos en esta columna de cantidades datos que ya estamos llenando y a partir de aquí tenemos que seguir llenando datos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con promedios, ¿qué pasa si por error, en vez de poner 10, yo pongo 10, tendría que ser 10.00, ¿no? Pero ¿qué pasa si por error pongo 100? O me olvido de poner la coma y sale 100. Entonces el promedio va a ser, va a modificar el promedio de todo, ¿no? Entonces, una manera es evitar que se introduzcan datos mayores a cierta cantidad. En este caso la orden dice no permitir el ingreso de cantidades menores a 1 y mayores a 15. Ya, entonces trabajemos de esa manera. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es crear un validador de datos. Entonces nos vamos al menú de ejemplo, al menú, tenemos inicio, insertar, dibujar, buscamos datos. En datos existe el submenú de herramienta de datos y vemos este símbolo de aquí que es validación de datos. Ya, le damos clic y tenemos tres opciones, escogemos la primera, validación de datos. Aquí vamos a configurar lo que nos había indicado.
tenemos números enteros, números decimales, listas, fechas, longitud de texto personalizada. Entonces, número entero. Y nos da la opción de meter datos entre un mínimo y un máximo. Entonces hemos dicho que el mínimo sea 1 y el máximo sea 15. Ya, entonces si le damos clic en aceptar y podemos incluir un número 1, va a permitir su ingreso. Pero ¿qué pasa si ponemos 0.5? Nos sale un error y dice: este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ya, entonces tenemos que poner un dato por encima de 1. ¿Y qué pasa si le ponemos 15? 15 va a aceptar, pero 16 lo mismo, ya no va a permitir el ingreso de este dato. Este validador o ese mensaje que salía, podemos automatizar para que tenga un mensaje propio. Mensaje que nosotros le pongamos. Hemos dicho de 1 a 15, mensaje de entrada, dice, o mensaje de error, aquí mensaje de entrada: favor introducir datos que sean mayor a 1 y menor a 15. Y el mensaje de error sale con advertencia, ¿no? Incluir datos permitidos en el rango entre 1 y 15 kilogramos. Le damos a aceptar y a ver, lo primero va a salir el mensaje: favor introducir datos que sean mayor a 1 y menor a 15, ¿no? Ese es el dato de entrada. ¿Qué pasa si le ponemos 16? Va a salir error. Incluir datos permitidos entre el rango entre 1 y 15. ¿Desea continuar? Sí, no, sí, digamos. Bueno, ahí nos da la opción de continuar, pero vamos a mantener los 15. Ya, a ver, hagamos la prueba con 1. 1 permite, pero 0.5 nos da la opción de incluir datos, el mismo mensaje, y podemos aceptar o no ingresar ese dato, ¿no? Y esta misma opción podemos copiarla para el resto de las casillas que vayamos a operar. Entonces, de alguna manera, bueno, el dato va a copiar en este caso el mismo valor numérico, pero ya aquí cuando queramos introducir casillas mayores nos va a dar el mensaje de advertencia, ¿no? Eso sería en cuanto a la validación de datos. El siguiente ejemplo nos dice que operemos con la columna precio: no aceptar precios mayores a 20 ni menores a 5 dólares. Nos vamos a la casilla de precio unitario. Vayamos a poner lo mismo: validación de datos, validar datos. Números enteros, entre. Tenemos también la opción de no está entre, igual, no igual, mayor que, menor que, mayor o igual que. Bueno, en este caso es con entre. El ejercicio nos decía 5 dólares y máximo 20. Entonces le damos a aceptar. Digamos, ponemos 15, acepta, pero 4 no nos va a aceptar. O 21 tampoco nos va a aceptar, ¿no? Ya si le ponemos el mensaje de
pero con la restricción con el mensaje, ¿no? El mensaje de que introduzcamos datos, favor introducir valores entre 5 y 20 dólares. Valor debe estar entre 5 y 20. Listo, lo mismo. Ahí tenemos, ¿no? Una opción que habíamos visto hace rato, el valor aquí nos permitía ingresar un valor menor. Entonces esto depende del mensaje. Si configuramos el mensaje como alto, entonces no le permite a uno introducir datos mayores o menores al rango que habíamos indicado. Pero si ponemos el mensaje de advertencia, después de darle a aceptar, nos permite ingresar. Por ejemplo, en este caso 4. ¿Desea continuar? Bueno, sí puede continuar, pero introduce el dato, ¿no? Llega a introducir a pesar del mensaje de error. Bueno, lo siguiente es de la validación de datos. Nos vamos a ir a las listas desplegables. ¿Cómo crear listas desplegables? Lo mismo, en el ejemplo 1, vamos al ejemplo 1, tenemos casillas, por ejemplo esta de donde tenemos nombres de clientes y productos vendidos. Entonces, en productos vendidos, ¿qué pasaría si yo lleno un producto que no está en la lista? Por ejemplo, en vez de poner arena para gato, arenas para gatos. El hecho de tener esa S de más hace que cuando tenga que contabilizar, por ejemplo, cuántos productos arena para gatos se ha introducido en esta lista. Por ejemplo, eso puede pasar cuando ponemos filtros. Este sería el filtro. En el filtro se va a reconocer arena para gatos, un producto, pero también aparece arenas para gatos. Entonces ya tenemos dos productos diferentes. Para evitar eso, el que tengamos que introducir manualmente, sobre todo un producto o un nombre de cliente, y evitar errores. Por ejemplo, el nombre puede ir con Ana Gómez con acento, sin acento, con S. Entonces tenemos 3 datos diferentes. Lo mismo que habíamos indicado en los productos. Vamos a crear una lista de manera que todos los datos que introduzcamos en esta casilla sean solo los productos, sean de una sola manera, ¿no? Sea uniforme y sean solo los productos que tiene la empresa. Entonces, para eso nos vamos a basar en este filtro. En este filtro vemos, primero borraremos este dato que habíamos incluido. Y tenemos ya la lista limpia, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 productos, ¿no? Vamos a hacer una lista de estos productos. Yo recomiendo, puede ser en esta misma hoja, pero yo recomiendo que se cree una hoja nueva. Entonces aquí podemos escoger una casilla cualquiera donde vamos a incluir una lista de estos productos. A ver qué productos son. Está alimento para gatos. Creamos alimento para gatos. Alimento para perros. Y así operamos con el resto de los productos y los llenamos en esta lista nueva, ¿no? Tenemos alimento para gatos, alimento para perros, arena para gatos, snack para gatos, snack para perros. Entonces, la siguiente tarea, vamos a quitarle el filtro y vamos a hacer que a partir de aquí, de esta, pongámosle hasta la casilla 60, todos los productos que vayamos a introducir en estas casillas estén dentro de lo que es una lista desplegable. Utilizamos la misma función que habíamos visto hace rato. Nos vamos a datos, ingresamos a herramientas para datos y buscamos la opción de validación para datos o validación de datos.
Aquí tenemos todavía este tema del cualquier valor, ¿no?, que habíamos introducido hace rato, y escogemos la opción de lista. Aquí tenemos la casilla omitir blancos, celdas con lista desplegable. Entonces este omitir blancos, si está activado, va a omitir valores en blanco. Entonces lo dejamos así activado y buscamos el origen de la lista. El origen va a ser la lista que hemos creado de los productos que están en la hoja 1. Le damos clic en este botón que es como subir el origen. Nos vamos a hoja y encerramos todos los productos de lo que podría ser nuestro menú de productos, ¿no? Le damos enter y aceptar. Entonces, si vemos, aquí se ha creado una pestaña y están solo los productos de nuestro menú de productos, de nuestra lista aceptada de productos. Entonces, en vez de estar introduciendo manualmente, que lo podemos hacer, ¿no?, todavía, arena para gatos, podríamos ya no escribir y directamente seleccionar de la lista snack para gatos, ya a partir de aquí todos los productos. Si queremos, eso es, habíamos dicho, hasta la casilla 60. Si quisiéramos usar más casillas, podemos hacer la misma operación y mantener este formato para el resto de casillas que nosotros queramos, ¿no? Entonces esto nos da la opción de utilizar productos de esta lista. ¿Qué pasa si yo introduzco un producto que no está en la lista? Por ejemplo, el error que habíamos cometido hace rato, arenas para gatos. Me va a salir el error, ¿no? Entonces esto nos ayuda a evitar un error, introducir algunos datos, y nos ayuda también a ahorrar el tiempo de estar escribiendo. Directamente en el menú escogemos. Si son pocos es más fácil, pero si son más, bueno, un poco más, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces esta sería la opción de las listas desplegables en Excel. Bueno, avanzando, veamos el siguiente tema, que es construcción de formatos condicionales. Los formatos condicionales nos permite que a través de pintar las casillas de color o de la creación de iconos podamos identificar algunos valores que puedan llamar la atención. Por ejemplo, el caso de los registros de cantidades. Veamos que tenemos valores que son mayores, valores promedio y valores menores. Esto, por ejemplo, nos puede servir en caso de tener una lista como esta o una base de datos como esta, identificar cuáles son los valores que pueden ser mayores de acuerdo a un rango que nosotros podamos definir. Por ejemplo, si les digo en esta columna, identifiquen cuál es el mayor valor que se tiene, o los valores que sobrepasan de una cierta cantidad. Por ejemplo, las cantidades mayores, aquí a simple vista no tenemos 10, tal vez este valor de aquí 9.51, aquí hay otro más grande, 9.84. ¿Y cuáles serían los menores? Tal vez este 2.34, aquí hay una de 1.35, 1.26, sí, ese creo que sería el valor más bajo, ¿no? Entonces, para evitarse ese trabajo de buscar manualmente o buscar, a veces nos puede fallar la vista, tener que perder el tiempo buscando cuál es el valor mayor o menor, podemos crear un validador o un formato condicional, perdón. Este formato condicional nos va a permitir pintar de color determinadas casillas para que podamos nosotros identificar cuál es el valor mayor, el promedio o el menor valor, de acuerdo a un rango, ¿no? En el ejemplo o en la presentación que tenemos nos dice el mayor valor es 9.84, el promedio 5.279 y el menor valor 1.29. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a identificar los valores que sean mayores, digamos mayores a 7 kilogramos, como un dato, y los valores que sean menores a 4 o a 3, ¿no? A 3. Entonces vamos a pintarlos de un color. Lo primero que podemos hacer es escogemos el formato condicional
existen estas tres opciones: barras de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Vamos a usar las tres, pero vamos a empezar por la más básica, que es las escalas de color. Escogemos la primera función y aquí ya tenemos los valores que sean mayores. Si se fijan, en este caso el 984 están pintados de verde, ¿no? Y como una escala de color, los que están en el, más o menos por el promedio, se pintan de amarillo, y se pintan de rojo los valores que son menores. Entonces, de esta manera yo a una simple vista puedo ver cuál es el menor valor. Por la intensidad del color, aquí está el valor que es más bajo, o el valor más alto aquí. Podemos controlar esto. Como les había dicho hace rato, podemos hacer que tenemos la opción de administrar reglas. Nos vamos a administrar reglas. Aquí está la función que habíamos añadido. Vamos a editar esta regla y aquí tenemos escalas de tres colores. El valor más bajo aquí está con percentiles, ¿no? Entonces podemos optar por número. El valor más bajo vamos a escoger, había dicho que el mínimo, que sea un rango de 3. El promedio, que está por los 5, y el valor más alto que sobrepase los 7. Le damos a aplicar y hemos creado nuestra propia regla, ¿no? Entonces, valores que son más altos de 7 están pintados de verde. Ya cuando se va hacia el promedio va pintando un poco más de amarillo, y los valores más bajos están pintados de rojo, ¿no? A partir del 3 para abajo ya la intensidad cambia. Entonces es una manera de administrar esta regla, ¿no? a nuestro gusto. Para borrar si queremos borrar este formato condicional, nos vamos a formato condicional y ponemos borrar reglas. Podemos borrar las reglas que seleccionemos o las reglas de toda la hoja. Como es el único que hemos operado, vamos a ponerle toda la hoja. Ahora vamos a usar la otra opción, que sería semáforo. A mí me gusta más esta opción porque no pinta de toda la columna, ¿no? Entonces tenemos conjunto de iconos. En estos iconos tenemos la opción de semáforo, que sería esta. Entonces, si se fijan, tenemos tres colores y se pintan los colores de acuerdo a los criterios que son generales: el promedio, los más bajos de rojo y los más altos de verde, ¿no? Tendríamos esa opción. Como les digo, esta es la opción que a mí me gusta más porque no ocupa toda la casilla, visualmente es más aceptable, y también podemos administrar esta regla. Aquí tenemos la opción de editar regla, y lo mismo, cuando el valor es, aquí está con datos porcentuales, lo ponemos como número. Cuando está por encima de, habíamos dicho, de 7, y el promedio cuando esté por encima o igual de 3. Y le damos a aceptar. Entonces, aplicar. No hay mucho cambio porque son tres colores, pero cuando está por encima de 3, entonces se mantiene rojo por debajo. Por encima, si digamos cambiamos este dato que es 290, lo cambiamos a 3.01, se vuelve amarillo, ¿no? 2.90, exacto. Y esa sería la otra forma de construir los formatos condicionales. Vamos a ver una tercera opción que tenemos. Borramos esta regla y usaremos la opción de barras de datos. Esta función nos permite identificar a través de a través del relleno en una barra pintada en la misma casilla, podemos identificar
ya haga las cantidades. Entonces aquí nos llama la atención qué tipo de cantidades son las mayores. Por ejemplo, el más grande, el número más grande, 9.84, está lleno toda la casilla. El más bajo, 1.29, aquí se ve como una barra estadística, ¿no? Entonces esta opción es muy interesante porque sería una mezcla de ambas opciones. Y si queremos usar las dos funciones al mismo tiempo, por ejemplo esta y la de los iconos o semáforo, podemos ir a semáforo y aplicamos las dos al mismo tiempo. Entonces vemos que se sobrepone, ¿no?, una con otra, y nos da la opción de ver también visualmente cuáles son los valores más bajos, los valores más altos. Podemos aplicar esto con cualquiera de estas casillas. Lo siguiente que vamos a ver es la creación de filtros y segmentadores. Volvemos al menú, o perdón, al documento de ejemplo que estamos utilizando. Aquí podemos ver que tenemos distintos datos, las columnas. Podemos activar esta función de filtro. Nos vamos al menú de datos y tenemos esta función que se llama filtro. Entonces se activa esta pestañita en todas las columnas, que nos da las opciones de verificar todos los datos que están incluidos en cada columna. Por ejemplo, en producto vendido tenemos todos los productos, y solamente si queremos ver uno de estos desactivamos todo y solamente ponemos alimento para gatos. Entonces va a salir todo lo que es productos de alimentos para gatos, ¿no? Entonces le damos borrar ese filtro. Lo mismo pasaría si ponemos en fechas. Esto Excel ya reconoce como fechas, todas son del mes de enero, entonces podemos incluir un rango de fechas. Vamos a quitar la selección y digamos que queramos ver solamente de la semana del 9 al 18, 20, del 9 al 20 de mayo, de enero. Entonces filtra todo el resto de las fechas, ¿no? Entonces estas funciones lo vuelven como un candadito que hace que solamente se vean las fechas que nosotros queremos utilizar o los datos que queremos utilizar en el resto. Podemos borrar o deseleccionar esta opción. Borramos el filtro y vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces también podemos crear un menú para que con ciertos botones que están directamente en esta misma visualización de la pantalla podamos solamente hacer activar los datos que nosotros queramos, ¿no?, a través del uso de filtros. Ya que está activado los filtros, necesitamos convertir inicialmente esta tabla o esta base de datos en una tabla de Excel. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar primero este formato para no confundir. Nos vamos a ir a formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Volvemos a como estaba. Lo mismo vamos a hacer con el filtro. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de la base de datos. Nos vamos a ir a inicio y buscamos la opción dar formato como tabla. Aquí tenemos un formato que podemos escoger colores y la forma, ¿no?, de cómo va a estar el menú de cada tabla. Escojamos esta de color. Nos da para nuevamente configurar de dónde a dónde vamos a configurar esta tabla. Le damos a aceptar. Entonces no se olviden que hay que seleccionar desde el primer dato que va a ingresar en esta tabla. Esta tabla ya es reconocida en Excel como una tabla que puede ser operada o nos va a servir para operar distintas funciones de Excel. En este caso podemos ponerle nombre a esta tabla. Automáticamente sale el nombre de tabla 1. Ya podemos cambiar el tamaño de la tabla si queremos o incluir nuevos datos. Esta tabla ya tiene automáticamente los filtros creados.
de cada campo. En este caso los campos serían las cabezas de cada columna, ¿no? Cada campo, este campo fecha, entonces todo lo que está por debajo van a ser fechas. No existe ningún otro nombre aquí al lado en la parte izquierda, entonces solamente se manejan como tablas estadísticas o de Excel, que pueden manejarse para estadísticas incluso. Aquí nos aparece esta función, o sea, nos aparece esta función que dice segmentación de datos. Cuando ya está creada como una tabla, nos aparece esta opción que se llama segmentación de datos. Vamos a darle Enter y tenemos la opción de los campos creados en esta base de datos. Digamos queremos operar con el campo fecha, con el campo producto vendido y con el campo nombre de cliente. Le damos clic en aceptar y automáticamente Excel nos va a crear botones que son segmentadores de datos que nos van a servir para hacer una operación directamente con los datos que queremos ver. Son como filtros o un botón de filtros, una botonera de filtros, yo le llamaría así. Ya, entonces vamos a operar con la primera opción. Tenemos producto vendido. Entonces yo les había indicado que solamente quisiera ver los productos los que tienen alimento para gatos, ¿no? Las ventas que hayan realizado alimentos para gatos. Damos clic en este botón y automáticamente va a salir solamente aquellos que están incluidos como alimentos para gatos. Al mismo tiempo quisiera operar y conocer solamente de los clientes, por ejemplo, Ana López y Carlos Pérez. Entonces le damos clic a Ana López, ahí está Ana López en la opción de alimentos para gatos y con el nombre del cliente Ana López, y también Carlos Pérez. Entonces apretando el botón Shift ponemos Carlos Pérez. Carlos Pérez no tiene ninguna compra de alimento para gatos. Y aquí, bueno, también las fechas, ¿no? Se operan las fechas. Digamos, incluyamos otro cliente, Luis Ramírez y Pedro Castillo. Entonces aquí vemos que de estos 4 clientes que hemos seleccionado, en el caso de alimento para gatos, tenemos estas compras, ¿no? Solamente aquí está Carlos Pérez, Ana Gómez y Luis Ramírez y Pedro Castillo habrían comprado lo que es alimento para gatos. Cambiemos de producto, alimento para perros. Entonces estos son como filtros que a través de estos botones nos sirve para seleccionar específicamente los datos que nosotros queremos ver. Si queremos borrar estos filtros para volver a la normalidad de antes, le damos clic a este botón de aquí que dice borrar filtro y vuelve a la manera en la que habíamos visto inicialmente la tabla. Para mantener que los nombres de los campos se vean, vamos a usar esta opción, botón vista e inmovilizar. Entonces eso nos va a permitir mantener los datos de arriba, ¿no? del menú, de lo que sería el nombre de campo. Ahora vamos a operar con las fechas. Digamos, queremos operar y ver todo lo que está en la primera semana, del 2 al 6. Entonces escogemos 2, 3, 4, 5 y 6 de enero. Entonces nos da las fechas solamente del 2 al 6 de enero, ¿no? ¿Qué compras se han hecho? Lo mismo podemos hacer para operar del 7 al 9 de enero, digamos. Entonces ahí tenemos que nos filtra automáticamente todo lo que se ha comprado del 7 al 9 de enero. Para volver a la normalidad lo cancelamos o borramos el filtro. Y esa sería la funcionalidad que se puede dar a través de los segmentadores de datos. Veamos la siguiente función. Esta sería la función contar. Esta es una de las funciones que vamos a utilizar en lo que es en este curso, principalmente en el uso de los reportes. Hay que aprender un poco a diferenciar la funcionalidad que tiene contar, la otra función que vamos a ver, contar a, y la opción contar blanco, ¿no? Entonces vamos a empezar con la función contar. Esta función, bueno, tiene la siguiente sintaxis, es igual contar y
encerramos las casillas que queremos que se cuente. Entonces, ¿esto qué va a contar? Va a contar las cifras existentes en la columna. En este caso, de la columna de la casilla 2 a la 41. Y esta función solo cuenta las casillas que tienen números. Es decir, no va a contar casillas que tengan letras. O las cuenta como 0. Entonces, vamos a ver con un ejemplo. En el ejemplo que tenemos, vamos a usar, por ejemplo, en el caso de la columna de cantidades. Vamos a ver cuántas casillas existen en esta columna. Vamos a usar la función contar. Vemos que automáticamente Excel nos da, cuando reconoce una función, después del igual ponemos función contar. Vamos a contar desde la casilla 41 hasta desde la 2 hasta la 41. Cerramos. Esto sigue con el tema de validador de datos. Lo vamos a borrar. ¿Cómo borramos esto? Nos vamos a inicio. Datos. Validador de datos. Entramos a validador. Entonces tenemos que ponerle cualquier valor. Aquí creo que ya está. Repitamos este procedimiento. Nos vamos a datos. Validación de datos. Y debe estar en cualquier valor. Debe estar activada alguna restricción, ¿no? Entonces continuamos. Ponemos contar. Escogemos de la casilla F2 a la casilla F41. Cerramos. Y tenemos 40 datos en esta casilla, en esta columna, ¿no? 40 datos. ¿Qué pasa si borramos uno al azar? Cuenta solo 39, ¿no? Hagamos lo mismo con otro, 38, ¿no? Entonces funciona de esa manera. La función contar solamente cuenta los valores numéricos de una columna o conjunto de casillas. Vamos a hacer lo mismo en esta otra columna. Aquí también está activada la opción de validador. Lo vamos a quitar. Validador está como una lista. Le vamos a poner cualquier valor. Listo. Entonces vamos a usar la función contar. Y seleccionemos los datos de esta casilla hasta la primera, sin incluir el menú, el nombre del menú. Y nos cuenta 0. ¿Por qué? Porque son datos en letras, ¿no? Caracteres. A ver si cambiamos por un número 10, recién va a contar el número 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pongamos otro aquí. Ahora cuenta 2 datos numéricos. Pero, como habíamos visto, solamente funciona con números. Entonces veamos la otra función, que es la función contara. Nos vamos al contara. La sintaxis dice contara las casillas que va a activar, contará las cifras existentes en la columna E, compuesta por una lista de productos desde la casilla 2 a la 41. Entonces esta función de contara sí va a contar todo lo que incluye las casillas. Pueden ser letras o pueden ser números. Vamos a hacer esto con esta columna, la columna de producto vendido. Colocamos contara e incluimos todos los datos de esta columna, y son 40, ¿no? 40 datos. ¿Qué pasa si borramos uno? 39. Entonces ha contado, esta función sí cuenta lo que son datos no numéricos, ¿no? En este caso lo que son datos letras, y la opción contar va a contar todo lo que son datos numéricos.
Esa sería la diferencia entre estas dos funciones. Hay una tercera opción que es la función contar blanco. La sintaxis dice contar punto blanco y nos da la opción de incluir todas las casillas que va a contar. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a contar o contará las casillas en blanco existentes en la columna A desde A2 a A41. Entonces veamos en el ejemplo. Sabemos que existen 40 datos, entonces vamos a borrar unos cuantos, digamos 1, 2, 3 datos, y vamos a contar solamente contar punto blanco de las casillas de esta columna. Cerramos todas y aquí nos indica que hay 3 casillas que están en blanco. Vamos a aumentar una, 4, ¿no? Entonces esta función contar blanco nos sirve para contar casillas que están en blanco. La utilidad la vamos a ver posteriormente, lo útil que son estas funciones, que nos sirve para contar casillas que están con números o casillas que están con letras y números y casillas en blanco. Veamos otra función que es contar si. Entonces la sintaxis dice igual contar punto si y encerramos entre paréntesis el rango de datos que vamos a contar. Lo diferente en este caso es que ponemos una restricción o una condición. Aquí tenemos punto y coma y vamos a señalar qué condición vamos a poner. Es decir, en este caso solamente va a contar casillas que sean mayores a 10. Entonces contará solo casillas que se condicionan. En este ejemplo, que tengan datos por encima de la cifra 10 de la columna A desde la casilla 2 a la 41. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con nuestra planilla de Excel. Usemos este dato de precio unitario. Entonces vamos a usar la función contar.si. Encerramos toda la casilla, le ponemos punto y coma y le vamos a dar el criterio. El criterio va a ser que este número que pueda ser mayor a 10. Entonces vamos a usar la función entre comillas mayor a 10. Cerramos las comillas y cerramos el paréntesis. Entonces, bueno, veamos cuántos datos tenemos mayor a 10. Aquí por las cifras podemos identificar aquellas que son, aunque con esto podemos ver para comprobar cuántas son mayores a 10 desde aquí para adelante. Podemos comprobar que quedaron, ¿cuántas casillas? 31 casillas. Entonces coincide con nuestra fórmula, ¿no? Que solamente ha contado casillas a partir de 10 para arriba. Para hacerlo más fácil para contar, podemos usar un dato más extremo. Por ejemplo, aquellas que están por encima de 18. Pongamos aquellas que están por encima de 18, que es uno de los valores más altos. Entonces 18, hay 11 casillas. Pongámosle un dato más alto, 19. Serían 6 casillas, ¿no? Podemos identificar algunas. Aquí he pintado aquellas casillas que están por encima de 19, que están 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 casillas por encima de 19. Entonces esta función cuenta automáticamente aquellas que están por encima o debajo de un rango que nosotros le vayamos a dar. Veamos la siguiente función, la función buscar. Esta función nos permite buscar un valor que nosotros asignemos dentro de una columna o conjunto de datos que nosotros deseemos desplegar.
En este ejemplo tenemos, por ejemplo, el caso de una ID de venta. Tenemos la columna B que señala identificación de venta. Puede ser un código de factura o un código de compra. Entonces, si nosotros asignamos un determinado código de compra, por ejemplo, en este caso del ejemplo que vemos en la pantalla, vemos B1030. Entonces, esta función va a buscar este dato en esta columna de ID de venta, B1030, y va a señalar el dato que nosotros queremos que despliegue, que sería el nombre del cliente. Entonces, va a buscar el dato y va a señalar el dato del nombre del cliente. Entonces, lo podemos programar de esa manera. Vamos a ver con un ejemplo. Volvamos al caso de casilla de ID de venta y vamos a seleccionar un dato X, digamos B1029. Queremos que Excel busque en esta base de datos el valor que corresponde a B1029. En este caso tendría que salir y desplegar a Luis Ramírez. Vamos a usar la opción buscar, abrimos paréntesis. ¿Qué es la sintaxis? Nos dice valor buscado. El valor buscado va a ser esta casilla. Le damos clic, lo separamos con punto y coma y vamos a buscar el vector de comparación, es decir, dónde va a buscar, en qué columna va a buscar este valor. Va a ser en esta columna donde están las IDs de venta, desde el primer dato hasta el último. Le ponemos punto y coma para separar y vamos a ver el vector de resultado, es decir, qué resultado va a desplegar. En este caso va a ser el nombre de cliente. Le damos clic en nombre de cliente y lo cerramos con el paréntesis, le damos enter y aquí está. La B1029 sería Luis Ramírez. Hagamos otra prueba. B1028 Pedro Castillo, ¿no? Entonces B1028 Pedro Castillo. Podemos asignar así cualquier dato. Ahora, también podríamos crear una lista desplegable aquí para evitar hacerlo manualmente, ¿no? Entonces podríamos hacer una lista desplegable con todos estos datos. Vamos a poner todas las IDs de venta en una casilla que está creada aquí. Ahí está nuestra identificación de ventas. Para hacer la lista desplegable habíamos dicho que nos vamos a diseño, datos, validación de datos, lista, y escogemos todos los datos de las facturas o códigos de venta y ya tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, la 1030 Ana Gómez. Escojamos otro, la 1002 Ana Gómez. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro buscador a través de la fórmula buscar. Sigamos adelante. Tenemos la otra función que se llama buscar B. Esta B significa vertical. Entonces, ¿qué va a hacer esta función a diferencia de la otra? Va a buscar un valor en la matriz compuesta por las columnas B, C, D y E y se devolverá el valor correspondiente de la misma posición en otro rango. En este caso se señala 3, correspondería a la columna D. Vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo, aquí un poco viendo cómo es el ejemplo. El caso de la función buscar B considera que nosotros vamos a crear una matriz, o sea, todos los datos que vamos a seleccionar van a ser parte de una matriz y la matriz tiene las columnas, la columna de este ID de venta hasta producto vendido. Entonces cada columna tiene un número asignado. Por ejemplo, lo que corresponde a ID de venta va a ser el número 1, nombre de cliente número 2, teléfono de cliente número 3 y producto vendido número 4. Si vemos un poco cómo se conforma esta fórmula, dice buscar B. Lo primero, ¿qué valor vamos a buscar? Aquí señalamos el valor, sería B45, lo que estamos asignando aquí. ¿Y dónde va a buscar? Esto va a buscar dentro de una matriz. La matriz va a ser de este B2, que está un poco oculta aquí, hasta E41, que sería el último dato de esta base de datos.
punto y coma dice 3. Entonces, ¿qué valor va a desplegar? El 3. A partir de aquí, 1, 2, 3. Lo que sería el número del teléfono de cliente, ¿no? Hagamos la prueba con un ejercicio. Vamos a hacer en otra casilla. Vamos a hacer aquí. Vamos a poner el valor, un valor determinado. Sería B1036, por ejemplo. Entonces vamos a buscar esto a través de la fórmula buscar B. Y hacemos, introducimos el valor buscado. El valor buscado va a ser este valor que hemos creado de la casilla B50, punto y coma, y señalamos la matriz. La matriz, ¿desde dónde va a ir? Desde esta casilla, o perdón, desde este punto. Encerramos todos los datos que queremos que se incluya. Vamos a ponerlo hasta el último. ¿Y qué valor vamos a buscar? Dice el indicador de columnas. ID sería la columna 1, nombre de cliente columna 2, teléfono de cliente columna 3, producto vendido 4, así sucesivamente. Entonces vamos a buscar el valor de la columna 2, que sería nombre de cliente. Entonces vamos a ponerle 2. Funciona de manera similar a la anterior, a la opción de buscar, ¿no? En este caso, la de 1036 sería Carlos Pérez. Podemos poner de 135 es Ana López, pero en este caso solamente está el nombre de cliente. Vamos a buscar lo que es producto vendido. Entonces, en vez de poner el número 2 aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Sería la columna 4. Entonces el de 1035 corresponde a producto de snack para gatos. Ahí está. Entonces esta otra función nos permite operar a través de matriz y columnas. Es un poco diferente a la primera función que habíamos visto, ¿no? De buscar. Esta sería con buscar B de forma vertical. Finalmente vayamos a la siguiente función, que sería la función buscar H. La sintaxis es buscar H. En este caso, bueno, vamos a seleccionar una matriz también, pero de forma diferente. No va a buscar de forma vertical, sino va a buscar de forma horizontal. Y para este efecto tendríamos que tener, en vez de los campos creados a través de columnas, tendrían que estar creados a través de filas. Es decir, el nombre de cabecera o el nombre de cada fila sería, por ejemplo, en el caso de B2 sería el cliente, producto, estado, tipo de pago, y aquí irían los datos en cada fila, ¿no? Y buscarían el dato de la primera fila, por ejemplo, de cliente, y desplegaría los datos que queremos que se muestren a través de esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice buscar H. El dato que vamos a buscar es el nombre Ana Ramos, que estaría en la fila o en el dato C9, y va a buscar en la matriz de B12, perdón, de B2 a K5, B2 a K5, que está por aquí, y que va a buscar el dato de la fila 3, 1, 2, 3, el estado, ¿no? En este caso, estado pendiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Podemos abrir el ejemplo 4 que está en los datos que se han enviado, ya sea a través del grupo de WhatsApp o en el Google Classroom. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Ponemos buscar H y vamos a ver qué valor vamos a buscar. En este caso vamos a buscar el cliente, pero tenemos que ponerlo en esta casilla. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a buscar el cliente Ana Ramos, que estaría en la base de datos, y vamos a identificar el producto, ¿no? Es decir, vamos a ver que Ana Ramos, qué producto es el que habría comprado.
Hacemos la sintaxis, buscar H. ¿Cuál sería el valor buscado? En este caso el cliente Ana Ramos. Y buscamos en la matriz. Señalamos la matriz de este cliente hasta el último dato transferencia, todos los datos que están en nuestra matriz, y le vamos a dar la fila que vamos, el indicador de filas. ¿Qué fila es el que vamos a buscar? Sería producto. Entonces sería la fila 1, 2, sería la fila 2. Cerramos y ese sería el dato. Ana Ramos, que está aquí, ha comprado alimento para perros. Podemos escoger otro dato, por ejemplo Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, que ha comprado una cama para mascotas. Entonces funciona de manera similar, pero en este caso la sintaxis hace que funcione de manera diferente la búsqueda de los datos, es decir, de forma horizontal. Bueno, hasta aquí es la sesión 1. Esperamos que sea un curso que les esté gustando y que sirva de provecho. Tenemos los datos incluidos en el Google Classroom. Les pido que puedan practicarlo y nos veríamos en la sesión 2.